Presidente, la semana pasada se hizo presente la urgencia en carácter de suma para el proyecto de ley que está en primer lugar de la tabla de hoy, precisamente conocido como Ley Sallén, que es la iniciativa en materia de procedencia de prisión preventiva y suspensión de ejecución de sentencia respecto de las mujeres embarazadas o madres de menores. Ayer también ingresó al Senado un nuevo proyecto de ley que fue destinado por la sala a esta Comisión de Seguridad. Es el proyecto de ley en materia de requisitos para ser llamado al servicio en Carabineros de Chile, que por disposición del presidente de la Comisión fue puesto en tabla hoy día, está en segundo lugar. Respecto de esta segunda iniciativa, el Gobierno también hizo presente la urgencia para su despacho, en este caso en carácter de discusión inmediata. También llegó una solicitud del senador señor Flores, integrante de la comisión, pidiendo que se avance en la tramitación del proyecto de ley sobre concesionarias. Él recuerda que se había acordado ver ese asunto el 5 de junio, lo que efectivamente ocurrió. La comisión en esa oportunidad abordó el tema y resolvió fijar un plazo de indicaciones que vence el día 27 de este mes. En consecuencia, a partir del 28 podría ponerse en tabla nuevamente. Por último, han sido invitadas por la comisión para participar en el debate de las indicaciones del punto 1 de la tabla de hoy, la señora Luz Reidel, de la Corporación Humanas, y... ¿Me acompaña Sofía? Doña Sofía Cható, de Leasur, Corporación Humanas, Leasur, y la Fundación Red Acción Carcelaria son organismos no gubernamentales que elaboraron las bases del proyecto de ley que finalmente fueron recogidas por los senadores Navarro y Quintana y que dio origen a la moción que hoy día está discutiéndose en el Senado. Eso es, presidente. Gracias, secretario. Bueno, le doy la bienvenida a nuestras invitadas, también a los colegas. La ministra de Interior, no sé si hay alguien del Ministerio de Interior acá, entre los que nos acompañan en la sala. Sí, no sé si es que va a qué hora va a llegar, cuál es más o menos el plan de la ministra para ajustar nuestros tiempos, porque me dijo que para poder tratar el proyecto de ley que me solicitó que viéramos el día de hoy. Eso, para que me informe más o menos cuáles son sus tiempos, para que nosotros también tratemos de ser flexibles en aquello, ¿ok? ¿Le parece? Muy bien, entonces vamos a comenzar con el primer proyecto de la tabla, un proyecto ya de larga data, y les invito al secretario que nos pueda comentar un poco el tema de las indicaciones, cuál es la pauta de votación. Ya se ha discutido varias veces, tuvimos la opción de poder generarle modificaciones. Yo quiero manifestar que soy partidario de que esta ley tenga tramitación. Sí, obviamente para mí lo más importante es el interés superior del niño, ¿eh? Siempre. Y para eso parte de las modificaciones que he pedido es que más que sea una obligación a que siempre se pueda actuar conforme como dice la ley, sea el juez el que finalmente pueda tener la facultad de poder hacerlo. O sea, en el fondo, con el mandato legal de buscar el interés superior del niño. En el fondo ese es un poco mi aproximación general al tema. Así que, secretario, si nos puede contar cómo procedemos en esta votación. ¿Cómo no? A esta iniciativa se han presentado 6 indicaciones que llevan la numeración correlativa. La primera del senador Sangüesa. Las indicaciones, los textos están proyectados en la pantalla. ¿Tienes copia de? ¿Tienes copia de las indicaciones? Mira, ahí se lo terminar este proyecto y después le avisamos. Termina este proyecto y le avisamos. Perfecto. ¿Copia de las indicaciones? No están aquí, saltaron. Yo tengo aquí un
comparado que tiene la primera del senador Sangüesa. No sé si quiere. Sí, es ese comparado. Pues, Comparado de 13 páginas, pero no es ese es el que viene de Derechos Humanos. No, el comparado no es el que viene. espérate, a lo mejor está. Deja verlo. No, se borró porque que viene afuera. Pues senador Caso tiene uno con... Tengo una copia acá, no sé por qué el resto de los colegas no tienen. Pueden revisar esta carpeta. O sea, Revisa esta carpeta a ver si hay alguno ahí. y el senador Insulza no lo tiene. ¿Qué cosa? Yo tengo Las indicaciones, el comparado. No sé si estaban aquí dentro de mi carpeta, supongo que estarán. El de usted No. no está actualizado, senador. El del senador Cusanovic sí. El senador Cusano sí. Y el senador Insulza y el senador Sandor le faltan. Hay regalones en esta comisión. Mira, para que vean, compadre. Está bien que ese es Osandor el que dijo eso. A ver, Mira, vamos a ir leyendo. Voy a pedirles que impriman de inmediato, lo más rápido posible. Pásenle el documento que tenga que imprimir. Señor Cusano, ¿nos puede pasar el comparado suyo? Porque yo voy leyendo para que le pueda dar copia a los demás colegas. Tomás. Claro, Disculpen la confusión. No se preocupe. A ver, el artículo primero de este proyecto de ley modifica el Código Procesal Penal en su artículo 139, que se refiere a la procedencia de la prisión preventiva. Lo que aprobó la Comisión de Derechos Humanos del Senado fue un inciso final nuevo para este artículo que señala que tratándose de una persona embarazada o que sea madre de un menor de 2 años, el tribunal... No, este es el texto propuesto por Derechos Humanos. El tribunal deberá, y aquí está subrayo el verbo imperativo, deberá preferir la imposición de alguna medida cautelar especial, o si se trata de una madre menor que ha sido condenada ¿cómo no? Tratándose de una persona imputada, embarazada, o que sea madre de una niña o niño menor de 2 años de edad, el tribunal deberá preferir la imposición de alguna de las medidas cautelares dispuestas en el artículo 155. ¿Pueden agrandar, por favor, las 2 columnas que ahí están comparados, ¿no? Por último, para que Sí. se vean. ¿Pueden agrandarlo ustedes desde ahí eso? Agrande para que veamos. Sí, ¿podemos mover la cámara? Entonces, así, solamente que se vean las últimas 2 filas para que puedan leer los colegas. Sí. Y agrandarla más. A toda página completa póngala. Ahora sí, yo soy muy pedido. Ya. Sí, eso que tengo anteojos. Hay que subirle, yo creo, ¿no? En fondo para que se vea. Pero estando Castro aquí, se arregla todo. No obstante, Entonces, yo voy a leerla yo. Dice, la actual, dice, tratándose de una persona imputada embarazada o que sea madre de una niña o niño menor de 2 años, el tribunal deberá preferir la imposición de alguna de las medidas cautelares dispuestas en el artículo 155, a menos que se encontrara imputada por un delito en contra de uno de sus hijos o hijas menores de edad, o haya sido condenada por delitos cometidos en contra de uno de sus hijos o hijas menores de edad, o por delitos contra la vida o integridad física, psíquica o sexual de las personas menores de edad, o que se haya decretado una medida de protección a favor del niño o hija menor de 2 años que hubiese radicado el cuidado personal en una persona distinta a la madre. Ese es el artículo aprobado en Derecho Humano. respecto de este artículo, el senador Sangüesa propone agregar un inciso que dice: para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, la persona o su defensor deberán acreditar el estado de embarazo por medio de un certificado emitido por un facultativo
médico u obstetra de no más de 30 días desde su emisión o acompañar el correspondiente certificado de nacimiento con todas las anotaciones que corresponda. Ofrezco la palabra a los colegas. ¿Cómo no? El senador Sangüesa propone agregar un inciso nuevo que dice, para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, es decir, para favorecer a la mujer madre con la medida cautelar, la persona, suponemos que la persona concernida, involucrada, eventualmente beneficiaria, o su defensor, deberán acreditar el estado de embarazo por medio de un certificado emitido por un obstetra, certificado de no más de 30 días de emisión, o acompañar el correspondiente certificado de nacimiento. Colegas, no sé si alguna de las invitadas quiere referirse al tema. Por su intermedio, señor presidente, muchas gracias. Nosotras con mi compañera Sofía de LEASUR traemos una presentación preparada que aborda diversos aspectos del proyecto y si el señor presidente tiene a bien que pudiéramos realizar esa exposición previa a los comentarios porque creemos que pueden nutrir la discusión que tendrán con posterioridad respecto de las indicaciones. Nosotros se los agradeceríamos. Previamente conversamos con el señor secretario de exponer 7 minutos como máximo cada una para no quitarles tanto tiempo. Yo les pido, por favor, que dado que ya hemos tratado este proyecto, tiene mucha larga data, que mejor nos vayan comentando cada una de las indicaciones y aquí vamos a avanzar, si no es para dilatarlo, al contrario. Entonces les pediría que ustedes tienen el comparado, o por lo menos están viendo en la pantalla, y puedan ir diciéndonos su opinión, que es lo que me parece que es más apropiado para no dilatar, porque además tenemos 3 proyectos de ley que votar hoy día. Entonces les pediría que yo les voy a ir dando la palabra para que nos den su opinión en cada una de las votaciones. Muchas gracias, señor presidente. Respecto de esta indicación, y bueno, respecto de todas aquellas respecto de las que teníamos comentarios, les hicimos llegar previamente a todos los integrantes de esta comisión una minuta que tiene antecedentes generales, pero también comentarios respecto de algunas de las indicaciones que nos pareció necesario señalar. Y en este punto en particular, en la indicación del senador Sangüesa, estimamos que si bien comprendemos la necesidad de contar con un medio de acreditación que permita dar fe de las circunstancias que justifican la aplicación del artículo y no tenemos reparos respecto de la exhibición del certificado de nacimiento de los hijos e hijas porque es un certificado que es de muy fácil obtención, recomendamos que existan otras alternativas respecto de la acreditación del embarazo. En particular, porque la indicación lo que señala es un facultativo médico u obstetra, hace referencia en definitiva a un certificado emitido por un médico, médica, especialista, y esto en definitiva puede ser discriminatorio para aquellas mujeres que no han contado con los medios, por ejemplo, para verse atendidas por un profesional médico, pero sí por una matrona o por una enfermera que pudiera extender ese certificado, y en ese sentido es que para hacer más expedita esta acreditación y para que el sentido de la norma no sea discriminatorio en definitiva, es que consideramos necesario que se extienda el sentido de la norma a otras profesionales de la matronería o la enfermería. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Entonces, lo que plantean ustedes es que podamos de alguna manera extender quienes emiten este certificado de embarazo. Yo pondría en general algún organismo de la salud, o sea, en el fondo puede ser cualquiera, público, o sea, trataría de dejarlo un poco más genérico, si a ustedes les parece, más allá de definir la profesión de la persona. ¿Ah? Sí. ¿Les parece, colegas, que podamos eventualmente, les propongo que votemos la indicación del senador Sangüesa, que yo la voy a votar a favor, pero con un extendido que la Secretaría podrá después ajustarlo a la redacción para que se entienda que podrá ser cualquier organismo de salud pública. ¿Ah? Adicionalmente a los que ya están documentados por el senador Sangüesa. Senador Rosendón. O sea, yo creo que me parece bien. El problema es cómo certificar que no sea falso. Que esto no sea una herramienta súper... Por lo mismo yo creo que es aún más formal que uno ponga un organismo de salud pública, porque en el fondo si un organismo de salud pública emite un certificado, cualquiera sea, ese organismo de salud pública se hace responsable, creo yo. O sea, en el fondo... Es que los organismos normalmente no dan certificados, los dan los profesionales, no el organismo. O sea,
pero dentro de un organismo de seguridad pública. O sea, creo que en el fondo ponerlo dentro de un organismo de seguridad, de un funcionario público, además se hace responsable administrativamente, que es distinto tal vez de un funcionario privado como está puesto acá. Entonces creo que al extenderlo al funcionario público, en el fondo asume todas las... Si hay alguna falsificación, se mete en un problema formal. ¿Les parece? ¿Votamos? Presidente, secretario, pongamos en votación. El presidente pone en votación la indicación número 1 con la enmienda propuesta, de manera que preliminarmente podría decirse que, para los efectos de lo dispuesto en el ejercicio anterior, la persona o su defensor, eso habría que corregirlo, pero es una corrección formal, deberán acreditar el estado de embarazo por medio de un certificado emitido por un facultativo médico u obstetra o funcionario de una institución pública del ámbito de la salud. De no más de 30 días de emitido. Senador. ¿Y no se le puede agregar o es una locura que este será responsable de la veracidad? No tengo idea. O sea, que en el fondo, porque el juez no va a estar controlando si está embarazada o no, po. Pero sí podéis decirle a una amiga que es matrona que me haga el certificado y que va afuera. Entonces, porque la que está ahí presa no es trigo muy limpio, por eso está en eso. Entonces sería súper fácil. Entonces, quien haga el certificado sepa que si es falso se mete en un forro grande. No sé si eso se da por añadidura o se le debe leer que el que emite el certificado se hace responsable, no tengo idea. Pero el juez tiene que tener... No sé si se podrá hacer. Ministro y después secretario. Por su intermedio, señor presidente, la referencia a que sea un servicio de salud pública, un servicio público, implica que quien lo emite no solo es funcionario público, sino que además comete delito funcionario. Poner referencias de que será responsable es una redundancia desde el punto de vista administrativo y penal. ¿Y si es una matrona de una clínica privada? Es que entiendo que están... Tratándose de un profesional privado, tiene que ser médico, tiene que ser un médico. El que a su turno está afectado por normas que también le obligan a... ¿Y una matrona también? Porque es discriminatorio, si la persona tiene un certificado porque fue a una clínica privada, ¿va a tener que ir a hacerse otro? No, lo que se está aprobando es que sea facultativo médico u obstetra, privado, o un profesional de una institución de salud pública. En un caso, se aplican las normas... En ese caso, el médico o matrona. La matrona normalmente es la que atiende, en este nivel, es la matrona la que atiende mucho más que el médico, creo yo. Por lo menos eso hizo mi experiencia. Claramente la indicación y lo que nos dice recientemente nuestras invitadas es que justamente querían incluir más actores. Yo por eso creo que lo dejemos en genérico un funcionario público, porque además eso nos protege de lo que usted decía. En el fondo, si es una matrona de funcionario pública, esa matrona tiene que efectivamente actuar con mayor veracidad. Si lo dejamos abierto, creo yo, a lo privado, puedes tú tener un problema de, eventualmente, que usted mencionó, que puede ser muy fácil. Votemos. Muy bien. En votación la indicación número 1 con las enmiendas planteadas. Senador señor Osandón. A favor. Senador señor Kusanovich. A favor. Senador señor Insulza. A favor. Presidente. A favor. Muy bien. Aprobada la indicación con enmiendas por unanimidad 4-0. Muy bien. Vamos a la siguiente indicación, secretario. La indicación número 2 de los senadores señores Kast, Kusanovich y Osandón reemplaza este mismo artículo 139 que hacíamos referencia a propósito de la indicación anterior del Código Procesal Penal, que regula la procedencia de la prisión preventiva, por un texto nuevo que señala lo siguiente. Se complementa con un artículo nuevo, 139 bis, que señala lo siguiente. Artículo 139 bis. En los casos señalados en el artículo anterior, y cuando se trate de una persona imputada embarazada o que sea madre o tenga el cuidado personal exclusivo de una niña o niña menor de 2 años de edad,
El tribunal podrá preferir la imposición de alguna de las medidas cautelares dispuestas en el artículo 155, a menos que la persona se encuentre imputada o haya sido condenada por uno o más delitos en contra de uno de sus hijos o hijas menores de edad. B, la persona se encontrará imputada o haya sido condenada por delitos contra la vida o integridad física o sexual de personas menores de edad. Y C, se haya decretado o se encuentre pendiente de resolución en este u otro proceso una orden de alejamiento de la imputada a favor del hijo o hija menor de 2 años o una medida de protección que hubiera erradicado el cuidado personal en una persona distinta a la madre. Y el inciso final de este nuevo artículo 139 bis dice: con todo, para ponderar la procedencia de preferir aplicar la imposición de medidas cautelares dispuestas del artículo 155, el tribunal deberá considerar especialmente la gravedad de los delitos que se imputan. No podrá aplicarse en caso de imputar delitos que conlleven penas iguales o superiores a presidio mayor en su grado mínimo. Muy bien. Esta es una indicación que presentamos los 3 senadores aquí presentes. Me gustaría mucho la opinión de los invitados. Ya se leyó. Esto lo que hace es básicamente cambiar el verbo rector de deberá por podrá. Por lo tanto, permite mayor flexibilidad. A mí me gustaría que ustedes pudieran opinar al respecto, y además lo que sí, secretario, creo que vamos a tener que tener un problema de redacción, de que volvemos a repetir, porque dado que lo que hace es incorporar un nuevo inciso después del anterior, es un poco redundante lo que estamos nombrando acá de lo que viene en el artículo anterior, ¿no? En el inciso anterior. Por lo tanto, ahí vamos a tener que eventualmente ver cómo queda la redacción, porque pusimos en números, o sea, en letras, perdón, cada uno de los elementos que ya estaban en el artículo anterior. Así que les doy la palabra para que nos puedan dar su opinión al respecto. Y lo otro que hace es que exime, o sea, no permite aplicarse en el caso de imputados con penas iguales o superiores a presidio mayor en su grado mínimo. Ese es un poco el umbral que pone en este tipo de indicación. Hace 2 cosas esta indicación. La segunda es que impide que se aplique esta excepción a personas que están siendo procesadas o condenadas por delitos mayores a presidio menor en su grado mínimo. Mayor, perdón. En caso de delitos que conlleven penas iguales o superiores a presidio mayor en su grado mínimo. Esto habla de pena superior a 5 años y 1 día. Ahora, ese umbral... Sí, lo único que yo quiero poner sobre la mesa, y aquí le voy a pedir que nos ilustre tal vez el ministro de Justicia, porque creo que estamos todos con un ánimo de construir algo que funcione, es que dado que en Chile tenemos penas de mentira, o sea, tenemos penas raras, ¿cierto? Otro problema. Si no quiero arreglarlo acá, senador Sursa. Lo que quiero decir es que yo, que soy autor de esta indicación, pusimos un umbral de, en el fondo, dejar fuera de este beneficio aquellos que tengan penas superiores a 5 años y 1 día, ¿cierto? Entonces, el problema que tiene, lo pongo sobre la mesa, es que en la práctica hoy día cualquier persona que está condenada a menos de 5 años y 1 día no pasa ni un día en la cárcel. Eso es lo que pasa hoy día en la realidad, y lo hemos hablado varias veces. Entonces, mi pregunta es, a no ser que sea residente, y si es residente y no tuvo beneficio alternativo, que sabemos que además los que tienen procedimientos alternativos ni siquiera aparecen como condenados previamente. Entonces le pregunto al ministro de Justicia su opinión sobre este umbral, porque en el papel suena bien el umbral. Mi pregunta es si en la práctica lo que hace este umbral es que en la práctica nadie sea beneficiado, porque en el fondo todas las personas, todas las madres o niños que eventualmente cumplen pena efectiva o cumplen prisión preventiva son solo estos. No sé si me explico en la duda, ministro. Perfecto. Por su intermedio, señor presidente, nosotros tenemos 2 comentarios sobre esta indicación. La primera, que la denominación cuidado personal exclusivo entiendo que se está ocupando en términos genéricos y no específicos jurídicamente, porque recuerden que muchas de las mujeres privadas de libertad, con estas condiciones, ellos tienen el cuidado personal de facto. La declaración de cuidado personal exclusivo supone una resolución judicial. Entonces creo que es relevante
para efectos de tener claridad sobre el alcance en esta primera parte, despejar ese punto. No necesariamente por las características. Pero lo digo, en la práctica, alguien podría inventar que tiene a cargo un niño menor de 2 años, mientras que esto tiene, si la tiene asignado por un jugador. Lo que pasa, senador, es que yo estoy haciendo el alcance desde el punto de vista jurídico, que no supone el presupuesto de fraude, en el fondo, ¿no? Que sería... entonces, la expresión cuidado personal exclusivo creo que es relevante porque supone resolución judicial expresa. ¿Okay? Por eso lo estoy diciendo. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos no va a tener resolución judicial expresa. Y eso tiene un impacto precisamente en el segmento o personas a las cuales usted quiere beneficiar, respecto del cual el objetivo final de este proyecto es beneficiar pensando en el interés superior del niño más que en específicamente la persona privada de libertad. Sobre el segundo... La cosa. Sí, pero también tenemos que evitar de que esto no sea la chiva peluda para poderse sacar todos los forros de... O sea, yo digo, yo estoy cuidando a la hija de mi hermana que tiene 1 año y medio y con eso me la saco todo. O sea, una cosa es que sean mis hijos, o sea, los hijos de la persona que está imputada, y lo otro es que sí, a lo mejor un juez le dijo, mire, usted se hace cargo de esta niñita que es la hermana. Eso me parece bien, porque si no esto va a ser pan de cada día, ¿no? Pues es cosa de ponerse de acuerdo con la hermana y... Okay. Pero, colega, les pido lo siguiente. Escuchemos toda la presentación y después todos hacemos los comentarios. Yo también tengo varios comentarios, pero... No, está bien. Esto en el entendido... Pero eso, la precisión tiene que ver en el entendido que existe resolución judicial expresa. Sobre específicamente la pregunta del senador, que de hecho es un comentario que nosotros tenemos por lo mismo. Existe, a propósito de la asesoría técnica parlamentaria, un documento del año 2021 de acá a la Biblioteca del Congreso, que precisamente se denomina incidencia del género respecto a los infractores de la comisión de delitos, es decir, una información que está disponible para el Congreso. Y esto conjugado con los datos que tenemos de Gendarmería. Las particularidades de las mujeres privadas de libertad es que mayoritariamente están privadas de libertad respecto de un delito preferente, que es el delito de tráfico, esencialmente por la forma en que ellas son utilizadas o la que intervienen. Lo segundo, por lo tanto, es que dada la característica de esos delitos, las condenas probables son precisamente superiores a 5 años y 1 día, porque además hay otra particularidad en el caso de las mujeres privadas de libertad por ese tipo de delitos, y es que existe reincidencia. Si uno toma los datos a febrero del 2023, de un total de 49 mujeres condenadas que estaban en el programa Creciendo Juntos, 22 de ellas lo están apenas superiores a 5 años y 1 día. En consecuencia, si uno aprobara el estándar que está establecido acá, un 45% de las mujeres condenadas quedarían fuera del estatuto, lo que corresponde a un 18% de las mujeres que se encuentran en este tipo de programa, en el fondo, ¿no? Es decir, las particularidades del tipo de delitos por los cuales las mujeres están privadas de libertad hace que el efecto que se encuentre al final sobre este umbral reduzca el número de personas que pueden ser, a las cuales se puede aplicar esta norma. Eso, señor presidente. Muy bien, le doy la palabra a las invitadas y después a los colegas. Yo tengo también algunas preguntas que hacerle a ambos. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Me referiré en primer lugar al cambio del verbo rector y bueno, como organizaciones nos manifestamos en desacuerdo con ese cambio, porque en definitiva, y ahí queremos hacer referencia a cómo este proyecto ha ido evolucionando y cómo se ha robustecido la institucionalidad que rodea el beneficio que se está otorgando. Porque el día de hoy el proyecto que ustedes han recibido como comisión es mucho más robusto y mucho más estricto en su aplicación. Se ha incorporado la figura de la libertad vigilada intensiva, el control a través de monitoreo telemático y además se señalan de manera explícita circunstancias objetivas que hacen que esta medida sea inaplicable. Por lo tanto, creemos que además, cambiar el verbo rector, en definitiva, lo que va a hacer es una aplicación mucho más restrictiva, sumado a los argumentos que va a señalar Sofía a continuación de esta medida, y en definitiva va a dejar a la discrecionalidad judicial una cuestión que ya está debidamente normada en cómo se están planteando los artículos en este momento. Por lo tanto, esta obligación del juez, en definitiva, esta imposición, este mandato, está debidamente delimitado con estos otros elementos que ya se han ido incorporando a lo largo de la tramitación. Por su intermedio, señor presidente, sumándome a las palabras del ministro, es importante la caracterización de las mujeres privadas de libertad y, según datos de Gendarmería de este mismo año, del año 2023,
es importante señalar que apenas un 21,3% de las mujeres cabería en esto. Y, bueno, dando más como datos estadísticos, un 37,6% de las mujeres privadas de libertad están condenadas apenas entre 5 años y un día a 10 años. Y un 18% apenas entre 10 años y un día a 15 años. De esta forma, con la indicación que se hace, se dejaría fuera un 55,6% de las mujeres condenadas sin poder optar a que se aplique el proyecto en cuestión. Y con lo que usted decía respecto al interés superior del niño, la esencia del proyecto efectivamente está en resguardar el interés superior del niño, por lo que se comprende, o por lo que no se comprende, que frente a un distinto error de la madre, se prive al niño de los beneficios que se pueden optar como objeto del interés superior del niño y no hacer por un error distinto al de la madre. Entonces se expondría a los niños en este sentido y niñas a los efectos nocivos de nacer y crecer privados de libertad. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra, colegas. Senador Sondón. Yo creo que el verbo podrá está bien porque la madre podría tener un problema mental, por ejemplo. O sea, que el juez tenga la posibilidad de advertirlo. Y no olvidemos que las personas que trafican droga matan, pues. Cuando usted a un joven le vende droga para esta base, lo está matando. No es un delito menor, pues. No es un delito menor. O sea, estas personas matan a muchos jóvenes en vida. Bien, yo creo que acá lo que a mí también me gusta el verbo rector podrá, sobre todo que, si ustedes me preguntan a mí, lo que yo creo que debiera hacer aquí es que siempre sea una institución la que vele por el bienestar superior del niño. O sea, no me gusta que le amarren las manos a una institución diciendo que tiene que liberar o no. Lo que debiera siempre ocurrir es que el niño sea la prioridad, y por eso me encantaría que la norma general fuera que una institución como Mejor Niñez o alguna más especializada fuese la que emitiera algún tipo de certificado diciendo, sabe que en este caso particular el niño va a estar mejor con su madre, en este caso cumpliéndose estos estándares. Ahora, a mí el umbral de la indicación, y ahí le pregunto al ministro si nos puede dar alguna claridad de qué tipo de umbral le parecería correcto. Si es que no es si no es que el de 5 años en día, sino que cuál sería el siguiente peldaño, qué tipo de delitos, si nos pudiera dar una mayor granularidad de qué tipo de delitos podrían quedarse incluidos y excluidos en ese nuevo umbral, para poder tener también una sensación como legisladores más clara de qué casos permitiríamos beneficiar y qué casos no, que eso es lo que estamos buscando con esta indicación. Señor presidente, por su intermedio, nosotros podemos entregar el detalle específico sobre el punto, sobre todo porque está relativamente segmentado el número de personas privadas de libertad, particularmente en el caso de las mujeres, que más o menos representa el 8% de las personas privadas de libertad. El 8% de las personas privadas de libertad aproximadamente son mujeres. Y además tenemos, dependiendo de los lugares, un comentario, y esto es bien relevante porque el principal delito respecto del cual ellas se encuentran imputadas o privadas de libertad son por delitos de droga, y yo quiero hacer específicamente la precisión ahí, a propósito de lo que dice el senador Sondón, que son principalmente mujeres que son utilizadas como burreras. Esto es específicamente en el caso del norte. De hecho, en el caso del norte son mujeres que están condenadas y que mayoritariamente, a su vez, ellas han sido víctimas de trata mayoritariamente, ¿no? Lo digo porque creo que respecto de los juicios, así es. Ahí lo que no es menor, hay un número bien significativo de nacionalidad y clasificación por nacionalidad que es relevante. Lo digo porque creo que para efectos de las consideraciones son bastante más heterogéneas que una afirmación de ese estilo. Y como es el principal delito, claro, las penas están en ese orden. Yo, si me permite, señor presidente, nosotros podemos entregar esa información con detalle y hacer una evaluación más específica en base a la evidencia que está disponible y que para efecto que ustedes puedan tomar la decisión del rango correcto. Senador Sondón. Yo lo que quiero aclarar es que, por ejemplo, una persona que sea líder de una organización no pase por esto. Sería súper fácil, hay que tener cuidado con eso. No es que, por supuesto, que el interés superior del niño.
No sé si en el caso de las personas, porque para mí es totalmente distinto ser burrera que la que está vendiendo pasta base en la calle, son dos cosas distintas. Y no es de las chacras ni no sabe lo que está haciendo. Entonces que esto no sea una excusa para poder tener un negocio tan grave como el que está pasando. Y segundo, que no sé si esto, bueno, es o sea, es para otro proyecto, pero en el fondo cuando existan burreras y todas estas penas de ciudadanas extranjeras y sobre todo de países limítrofes, el ideal sería expulsarlas, ¿no? Y lo otro que yo creo que tiene razón, perdón, ministro, el comentario del senador Osandón en la previa, en su primer comentario, es que dice, en estos casos señalados, cuando se trate de una persona imputada, embarazada o que sea madre, y ahí pone un o tenga el cuidado personal exclusivo de una niña. Por lo tanto, digo que es o. O sea, no es que le exija a la madre un documento adicional, sino está incluyendo la posibilidad de que eventualmente sea otra persona la que tenga ese cuidado exclusivo del niño. Yo creo que ahí está bien que se le exija una documentación fidedigna, si no estamos en problema. Yo tengo aquí una propuesta. Sí, perdón, ministro. Solo para efectos de que, por su intermedio, señor presidente, los senadores tengan toda la información disponible. Respecto al tipo de delitos de mujeres privadas de libertad, el principal delito por el cual las mujeres se encuentran condenadas en el 47% de los casos son delitos de drogas. Y están imputadas en el 66% de los casos. El delito que sigue, que es el de robo, la condena es en el 28% de los casos y el 12% de imputada. Y luego viene homicidio en el 9% abajo, en el fondo. Luego ya es muy granular. Esto es importante porque mayoritariamente las mujeres privadas de libertad se encuentran privadas de libertad en orden del 77% en dos delitos, drogas y robo, pero mayoritariamente drogas. Muy bien, entonces yo aquí le pedí a mi asesor que pudiera redactar una modificación a nuestra misma indicación, colegas, que se la voy a pasar, se la va a pasar al ministro también para que la pueda leer, o sea, para que la pueda tener. Y le voy a pedir a mi asesor que pueda explicar la indicación. Siéntese aquí, José Manuel, para que explique qué eventual modificación tendría con respecto a la indicación que ya presentamos con los senadores Kusanovich y Osandón, que busca hacerse cargo parte de esta preocupación que tenemos. Hola, buenas tardes. Lo que intentamos hacer es especificar un grupo de delitos, enumerar delitos que consideramos que son los más graves en el fondo para establecer los casos excepcionales a lo que se está refiriendo la discusión. E incluimos los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391 del Código Penal y en los delitos que la ley califique como terrorista. Esto, adicionalmente, complementamos esta idea con la idea de que el juez haga un monitoreo para velar en el fondo porque efectivamente se resguarde el interés superior del niño y eso lo haga con la facultad de requerir medidas especiales en el fondo del Servicio Mejor Niñez, pudiendo, por ejemplo, requerir informes. No lo dejamos cerrado, sino que ponemos en términos generales que adopte medidas especiales de carácter permanente que sean orientadas por el órgano técnico en la materia, que es el Servicio Mejor Niñez. Eso es, senador. Ministro, ¿cuál es su opinión al respecto? De esto que lo que busca, en el fondo, en vez de tener un umbral que en la práctica podría ser inoficioso, el objetivo de la ley sea más específico, excluyendo delitos que nos parecen de extrema gravedad. Por su intermedio, señor presidente, yo debo señalar la posición institucional del Ministerio de Justicia sobre este tipo de exclusión. La postura institucional del Ministerio de Justicia es dada la naturaleza y lo perseguido por este proyecto de ley y particularmente dado que el foco del proyecto son los niños, niñas y su bienestar. Distinguir por tipo de delitos no tiene sentido dado lo que él se persigue y en consecuencia esa observación respecto a los delitos excluidos, en nuestra opinión, es inadecuado para el fin perseguido por el mismo. Senador Insulza y después senador Osandón. Yo en realidad iba a decir lo mismo, hacer una pregunta, ¿por qué vamos a desproteger menos, vamos a proteger menos al hijo de una persona condenada por droga que al hijo de una persona condenada por homicidio? No veo yo por qué razón.
Por lo tanto, yo no creo que se pueda distinguir delitos. Si vamos a tomar, a mí me parece bien distinguir penas, eso sí, claro, eso sí. Y tal vez haya que tomar en cuenta lo que decía el señor presidente, pero distinguir delitos y penar unos y no otros no me parece, o más bien proteger unos y no otros no me parece que sea en interés del niño. Senador Sondón. Nosotros también tenemos la responsabilidad de defender a la sociedad. Y una mujer que participa en el crimen organizado o en terrorismo no es lo mismo que sea una burrera, perdón, presidente, pero yo creo que no estoy de acuerdo con la posición del ministerio. Me parece que sí, la gravedad de los delitos, una persona que ha asesinado, no sé, a sangre fría a alguien, puede haber asesinado a un hijo mayor, pues. Imagínate que haya matado al hijo mayor y se va a quedar afuera porque tiene una guagua. No me parece. Bien, ¿les parece que procedamos a votar? No, por lo mismo, senador Insulza, yo creo, yo lo que creo, senador, es que lo que buscamos, podemos votar la indicación original, que a mí me parece que deja muchos delitos no tan graves excluidos, ¿ya? En el fondo, cuando uno pone 5 años y un día para arriba, me asusto que la ley quede, en el fondo, poco operativa. Entonces, el esfuerzo que hizo el asesor que acaba de describir los hechos es tratar de focalizarlo en casos más graves, que por lo que leyó el ministro entiendo que son menos, porque por lo que leyó el ministro la gran mayoría de los casos en los cuales se aplicaría esta ley no están en este listado. Ese es un poco el esfuerzo que estamos tratando de hacer, tratando de recoger el espíritu de la indicación, pero haciéndola un poco más fina para que no quede una ley con letra muerta, porque en el fondo si es que al final la ley se aplica para todos los delitos mayores de 5 años un día, en la práctica estamos legislando para algo que en la práctica el 80% va a quedar fuera. Ese es un poco el esfuerzo. Así que yo entiendo la posición institucional del ministerio y les propongo a los colegas que votemos para que podamos avanzar. Pero votemos la indicación arreglada. Sí, pues eso estoy diciendo. Sí. Entonces, secretario, la voy a leer para que la ponga en votación. ¿Está el crimen organizado? Ya. Entonces, la voy a leer para que todos la escuchen. En los casos señalados en el artículo anterior y cuando se trate de una persona imputada, embarazada o que sea madre o tenga el cuidado personal exclusivo de una niña menor de 2 años de edad, el tribunal podrá preferir la imposición de alguna de las medidas cautelares dispuestas en el artículo 155, a menos que la persona se encontrara imputada, ABC, que ya lo leímos. Con todo, y aquí viene el cambio, para ponderar la procedencia de preferir aplicar la imposición de medidas cautelares dispuestas en el artículo 155, el tribunal deberá considerar especialmente la gravedad de los delitos que se imputan. No podrá aplicarse en el caso de imputar los delitos previstos en el artículo 141, 142, 361, 292, 293, 362, 365 bis, 390, 391 del Código Penal en los delitos y en los delitos que la ley califique como terroristas. En estos casos, el juez deberá requerir al Servicio Mejor Niñez que adopte medidas especiales de carácter permanente para resguardar el interés superior del niño o niña. Y después viene el Código Penal, la definición de cada uno de ellos. Está la indicación. Entonces le pido, secretario, que la pongamos en votación. Muy bien. En relación con la indicación número 2, se pone en votación la redacción sustitutiva que acaba de ser leída por el presidente. Senador señor Osandón, ¿cómo vota? A favor. Senador Kusanovich. A favor. Senador Insulza. Presidente, ¿cómo vota? A favor. Aprobada la redacción alternativa por 3 votos a favor y 1 en contra. Muy bien, vamos a la indicación número 3, que está en el comparado. Que la podemos poner en pantalla, por favor, para que la vean todos. Está en la... Esto es el artículo 15 ter, ¿no es cierto? Sí. El presidente, la indicación, corresponde considerar la indicación número 3. Esta indicación de los honorables senadores señores Kast, Kusanovich y Osandón reemplaza en el inciso primero del artículo 15 ter
propuesto la palabra deberá por podrá. Aquí básicamente el artículo completo dice tratándose de una persona embarazada o madre de un niño menor de 2 años en edad del momento en que debe dar inicio al cumplimiento de la pena privada de libertad o durante su cumplimiento el tribunal deberá, es lo que dice el artículo aprobado anteriormente, y aquí se cambiará por podrá, preferir la sustitución de la pena que se hubiese impuesto originalmente por la libertad vigilada intensiva. Y lo otro que yo les propongo que votemos de inmediato es que, dado que en la indicación anterior pusimos o el que tenga el cuidado exclusivo del niño, también lo agreguemos aquí, porque no está en esta redacción, para que quede coherente la ley, secretario. O sea, que votemos la indicación, 2 indicaciones en el fondo juntas, para poder avanzar en esa materia. ¿Ponemos en votación? Muy bien. El presidente pone en votación la indicación número 3, a la que se complementaría la última proposición referida. ¿A quién va a invitar a votar? Tiene que elegir a alguien. Sí. Corresponde al senador Kusanovich. ¿Cómo vota? A favor. Muy bien. Senador señor Insulza. A favor. Presidente. A favor. Muy bien. Aprobada la indicación número 3 con la enmienda consignada por unanimidad 3-0. Vamos a la indicación número 4 del senador Sangüesa. La indicación número 4 del senador señor Sangüesa es idéntica a la que anteriormente se votó respecto al Código Procesal Penal, pero ahora hace lo propio en la ley que establece las penas sustitutivas. Aplicamos el mismo criterio, ¿no? Que la votación anterior, ¿le parece? Sí. ¿Sí le parece? ¿Le parece, colega? Muy bien. Ya lo votamos entonces para que sea espejo en ambas cosas. En consecuencia, corresponde abordar la indicación número 5. Por supuesto. Ahora sí, el secretario les va a decir. La 13. Página 13. La indicación número 5, también de los senadores señores Kass, Kusanovich y Osandón, intercala un literal nuevo del siguiente tenor. Intercálase en el inciso primero del artículo 34 entre las palabras el que deberá ser evacuado al tenor del artículo 129 de la Ley de Migración y Extranjería y la frase no procederá a esta sustitución respecto de los delitos cometidos con infracción de la ley número 20.000, la oración. En ambos casos, el juez deberá tener en consideración el interés superior del hijo o hija que tuviere el condenado en territorio nacional para efectos de aplicar la medida de expulsión. Esta es una indicación que me parece del todo razonable. De nuevo pone el interés superior del niño y que no se aplique la expulsión en forma automática, sino que en el fondo el juez entiende que hay un ecosistema de personas que conviven en torno a esta decisión. Entonces, me parece que es razonable. ¿La ponemos en votación, secretario? El presidente pone en votación la indicación número 5. Senador Osandón. A favor. Muy bien. Senador Kusanovich. A favor. Senador Insulza. De acuerdo. Presidente. A favor. Aprobada la indicación número 5 por unanimidad 4-0. Ahora nos toca la indicación número 6 del senador Sangüesa, que lo que hace es eliminar la posibilidad de que una mujer embarazada extranjera o madre o menor de 2 años pueda sustituir la pena privativa de libertad por la expulsión. Así es. ¿Qué página? En la 15. Es la indicación número 6 que el senador Sangüesa lo que hace Sí, para eliminarlo, correcto. Sí, yo estoy en contra de esto por una razón muy simple. Creo que el juez tiene que ponderar todos los elementos, o sea, lo que acabamos de aprobar. Si el juez dice, mire, ¿sabe qué? Para el bienestar del niño, tal vez mejor que la mamá con el niño esté en su país de origen, será. Y si no, que se quede. Pongamos en votación, secretario. En votación, la indicación.
Claro, él elimina la posibilidad de que en el fondo, la posibilidad de que un juez sustituya la pena privativa de libertad en Chile por expulsión. Lo que acabamos de aprobar en la anterior es que el juez decida y pondere todos los elementos. Por lo tanto, que sí puede expulsar. Sí, pues entonces yo voy a votar rechazo esta. Sí. La rechazo. El senador Osandón rechaza. El senador Kusanovich, ¿cómo vota? En contra. Senador Insulza. Rechazo. También rechazo, y el presidente ya anunció su voto de rechazo. Rechazada la indicación por unanimidad 4-0. De esta manera queda despachado el proyecto de ley. Le agradecemos a todos y al ministro de Justicia también por su presencia el día de hoy. Podemos seguir avanzando. Vamos a suspender por 2 minutos la sesión. Invito al Ministerio de Interior si puede invitar a la ministra para que podamos tratar el proyecto de ley de ella. La sesión. Bienvenida, ministra. Colegas, los invito a reintegrarse. Senador Kusanovich, senador Insulza, senador Osandón. Hemos puesto sobre tabla, colegas, un proyecto de ley que es muy importante, que hace mención a la dotación de carabineros. Entonces, les voy a pedir a todos que guardemos un poco de silencio, incluyendo los asesores. Señor Ronald y señor Jota, les pido que guardemos silencio y que la ministra nos pueda exponer brevemente la materia que nos convoca en este segundo punto de la tabla. Ministra. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias por la disposición a tratar este proyecto. Esto ingresó ayer con discusión inmediata. Y el ánimo es que ojalá lo pudiéramos tratar como un proyecto de fácil despacho porque es bastante breve, conciso, pero muy relevante porque nos va a permitir agilizar una modalidad de contratación que permite disponer en tiempos más breves que los habituales de personal adicional. Así que voy a proceder a explicar brevemente en qué consiste el proyecto. No sé dónde puedo cambiar. O, si quiere lo cambio yo mejor, más práctico. Y póngalo en modo presentación más grande. Esto es lo máximo. Pero se alcanza a ver, ¿no? A un presidente de comisión que no sea ciego. Bueno, pero yo no elijo presidente de comisión. Bueno, ¿cuál es el sentido de este proyecto? Es aumentar la cantidad de funcionarios
de carabineros para superar un déficit que reconocemos que existe en el país, buscando una modalidad que tenga, digamos, una capacidad de respuesta mayor que la que es la formación de carabineros. De hecho, este proyecto se conecta con otro que presentaremos más adelante, que se llama contratos por resolución, que permite, es otra modalidad que existe en Carabineros que vamos a mejorar y simplificar, que permite contratar civiles y por lo tanto relevar a funcionarios policiales de actividades que pueden hacer civiles y de esa manera disponemos de más carabineros para las actividades propiamente policiales. ¿Cómo funciona esto en la actualidad? Porque estamos cambiando una modalidad que existe. O sea, esto no es crear una modalidad, sino que modificar una que existe. Actualmente el presidente de la República, a través de un decreto supremo, puede determinar la cantidad de empleos y grados que pueden llamarse a servicio. Y eso con un máximo de 5 años. O sea, se puede llamar de vuelta a personal que está retirado por 5 años dentro del marco de un total que fija el presidente de la República por decreto supremo. Una vez que el presidente ha fijado ese total, posteriormente, y de acuerdo a las necesidades que tiene la institución, el director general director de Carabineros le propone al presidente la cantidad de llamados a servicio que le parece oportuno hacer dentro del marco que está previamente establecido para que los autorice. Esto respecto a los funcionarios de nombramiento supremo que se llaman. Respecto a los que son de nombramiento institucional, o sea, los suboficiales, dentro de ese marco, el general director de Carabineros puede proceder directamente sin pasar por esta autorización del presidente, pero dentro del marco que el presidente ya fijó en el decreto supremo. Para hacer estos llamados, solamente se puede llamar a funcionarios que se encuentren en retiro absoluto y que se hayan retirado en lista 1 y permanecen 5 años una vez que los llaman de vuelta. ¿Qué es lo que hace el proyecto de ley? En primer lugar, incrementa el tiempo en que se puede llamar a servicio, de 5 años a 7 años. O sea, la persona una vez convocada puede permanecer 7 años. Porque se considera prudente, dado que son personal retirado. Bueno, podría... En algunos países la edad de retiro de los policías es igual que la edad de retiro del resto del personal, del resto de los trabajadores. No existe el retiro más anticipado que tenemos nosotros. Pero quizás es una discusión más amplia, ¿no?, que podríamos tener a propósito de la carrera policial, para entrar en una referencia mayor que asumamos que puede haber un servicio más prolongado. En segundo lugar, aumenta el porcentaje de la dotación que se puede complementar con los llamados a servicio. Actualmente es 1,5%, se duplica, 3%. 1,5% son 870 y algo, y eso es más o menos lo que se agregaría por esta modalidad. Este porcentaje no es uno podría decir ya, ¿por qué no ponemos 4, 5, 6? No, la verdad es que si uno hoy día elevara este universo de 1,5, lo ampliara y no hiciera nada más, probablemente no encontraría voluntarios para responder a este llamado a servicio. Entonces, se duplica cambiando también las condiciones del llamado, asumiendo que se puede convocar a personal que tenga las condiciones de volver al servicio, que pueda cumplir adecuadamente ese servicio y que va a haber una respuesta positiva. Subir el porcentaje por sí solo no nos serviría porque o no llenaríamos los cupos o terminaríamos reclutando a personas que no cumplen plenamente con el tipo de perfil que se requiere para esto. Entonces se llega a este 3% haciendo todas estas combinaciones de elementos. Además, se amplía el tipo de personal que puede llamarse a servicio. O sea, se levantan algunas restricciones que hay en la actualidad. En primer lugar, el personal de nombramiento supremo, o sea, oficiales, se da la posibilidad de llamar a carabineros que comprenden actividades de oficiales de justicia, oficiales de sanidad y oficiales de sanidad dental, que hoy día no se les puede convocar, ahora se les va a poder convocar. Yo tampoco. En segundo lugar, el personal de nombramiento institucional, o sea, suboficiales, se elimina una referencia que hace respecto a que solo se pueden convocar funcionarios que vengan de las filas de orden y seguridad, para que se pueda ampliar a otro tipo de filas que cumplen otro tipo de funciones, por ejemplo, en las áreas de servicio y de secretaría, funcionarios que sirvieron en esas áreas. Además, se hace una modificación del punto de vista de que se puede llamar también a funcionarios que se encuentren en retiro temporal con derecho a pensión. En la modalidad actual no se puede llamar
a funcionarios que están en esta condición, solo los que están en un retiro definitivo y absoluto. ¿Quiénes son los funcionarios que están con retiro temporal con derecho a pensión? Es personal que se retiró voluntariamente y que tiene más de 20 años de servicio. O sea, personal que cumplió 20 años de servicio y que decidió retirarse y por lo tanto tiene pensión. A eso vamos a poder convocar, actualmente no podemos. Con este cambio vamos a incluirlo. Además, se amplía el requisito de clasificación de lista, que era solamente lista 1, se va a permitir que también pueda ser lista 2. Cuando se trata de funcionarios que están en lista 2 por razones que no tienen que ver con indisciplina, sino, por ejemplo, estatura, licencias médicas, peso, o sea, talla, no es estatura, talla y peso. Ese tipo de funcionarios que están en lista 2 por esa razón van a poder ser llamados. Los que están por razones disciplinarias, no. Se hace presente además, esto significa que no solo vamos a pasar de 1,5 a 3%, sino que el universo en que vamos a ir a buscarlos va a ser más amplio, porque hoy día con las restricciones que hay, ese universo probablemente no daría para mucho más de lo que tenemos. Además, el proyecto va a permitir que los llamados a servicio perciban algunos beneficios que los actuales llamados a servicio no pueden percibir, como por ejemplo asignaciones policiales, asignaciones por actividad peligrosa o nociva para la salud, sobresueldos del artículo 48, entre otros. Entonces, es un incentivo adicional para que este llamado tenga respuesta, porque el riesgo que existe es que uno hace el llamado y cri, no pasa nada por el otro lado. Por último, la iniciativa incorpora también un mayor control del punto de vista del Ministerio del Interior, porque actualmente esto funciona bajo el marco de un decreto, cuando son funcionarios de nombramiento supremo se pide autorización al presidente, si no, no, y lo hace Carabineros por su cuenta. En esta nueva modalidad, el Ministerio del Interior va a tener que ser informado de estas contrataciones y de la evaluación del proceso de estas contrataciones, lo cual nos va a permitir también poder ir perfeccionando esta modalidad y viendo cómo la complementamos con otras acciones que podamos incorporar en esta línea. Eso es, presidente. Ahora quiero decirle algo que es un poco bochornoso, pero prefiero decirlo yo antes que me lo diga la comisión, que hemos pedido una modificación del informe financiero porque producto de una información equívoca que llegó de Carabineros, el informe financiero viene con una gradualidad que no se corresponde con la urgencia que esto tiene. Entonces vamos a pedir un informe financiero que permita una gradualidad máxima de 2 años, porque el actual viene con 5 y, sinceramente, para el propósito que tenemos, probablemente Carabineros... No, empieza inmediatamente, pero gradualmente. Entonces, esto sirve para contratar rápido. O sea, ese es el objetivo que tiene. Y lo que queremos lograr es que sean 2 años. O sea, este año se contrate la mitad, el próximo año la otra mitad, y tengamos, quizá Carabineros no logra contratar más de 400 y tanto en un año, pero en 2 nos parece suficiente. 5 es un exceso dado la urgencia. Piensen ustedes hoy día el tema en los ríos. Ayer tuvimos una comisión secreta y estábamos hablando, hay que reforzar los controles. Para reforzar los controles tenemos que pensar de dónde sacamos Carabineros. O sea, esos son el tipo de situaciones que este proyecto nos debiera ayudar a resolver. Gracias, ministra. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Me ha pedido la palabra el señor Kusanovich, el señor Osondón. Gracias, presidente. No, una consulta con este tema, ¿no se podrá hacer esto mismo también o no sé si es necesario con la PDI? Sí, pero igual tenemos escasez en la PDI de personal. No sé, pregunto. Es que iba a preguntar lo mismo que mi compañero Kusanovich. Pero además, ¿existen políticas o hay alguna, está pensando, ministra, el ver la posibilidad de retener talento? Porque he visto que de repente una persona, no sé, lleva 20 años, es comando, tiene cuánto curso no hay, le ha costado una fortuna al Estado llegar ahí y el tipo se va a la empresa privada, un poco lo que pasa con los pilotos, digamos. Llegan a cierto nivel y se van a... Pero aquí he visto que me tocó conocer a varias personas que eran comisarios, que tenían pero una preparación extraordinaria y se iban. Entonces no sé si existirá algo como para asociarlo a esto. Pero me parece muy bien el proyecto, ojalá lo hiciera de un... Y la PDI lo necesite, sí. Gracias, senador Osondón. Yo tengo varias preguntas, ministra. Primero, obviamente, accedimos a la prontitud de este proyecto de ley, me lo solicitó el día de ayer. Yo lo que sí tengo varios temas que me gustaría abordar con usted antes de poder aprobarlo. Primero, una de las cosas que hemos ido aprendiendo es que en Chile aumentamos mucho el número de carabineros. Teníamos antiguamente el orden de 20.000, 18.000 y hoy día estamos más de 60.000. Y no mejoramos la carrera policial. En el fondo,
que es justamente cómo preparar bien a los carabineros, cómo darles una carrera policial de excelencia. Yo entiendo que con este proyecto de ley estamos volviendo a reclutar a personas que ya tienen experiencia, por lo tanto nos hace cargo, o sea, no está sumando a carabineros que no tengan experiencia, pero le quiero preguntar directamente por el proyecto de ley que entiendo que está en la Cámara, que es de que moderniza la carrera policial. Porque la verdad que este es un proyecto parche. Es un proyecto parche para una emergencia, que está bien. Estamos en una crisis, necesitamos más carabineros, pero la modernización de las policías es algo sumamente sentido, muy urgente. Ya lo vimos que en el caso del estallido delictual que tuvimos en su minuto, Carabineros estuvo al borde del colapso. Al borde del colapso. Entonces, yo le quiero preguntar, ministra, si es que existe algún compromiso por parte del Ejecutivo de que si es que vamos a avanzar con una solución que es temporal, como esta, que soluciona en el corto plazo el aumento de carabineros, ¿qué plazos asume el gobierno para poder decir, miren, ¿saben qué? En paralelo me voy a hacer cargo de la carrera policial en serio, que es el boletín 14757-25, le pregunté a mi asesor y me dice que está en la Cámara sin ningún trámite. Está descansando en la Cámara sin ningún tipo, y eso puede tener sus indicaciones de ustedes, o sea, si ustedes creen que ese proyecto de ley requiere mejora, no hay ni una dificultad en que el gobierno pueda hacerle mejora a ese proyecto de ley. Entonces esa es mi primera preocupación. La segunda preocupación que tengo, bueno, más allá de que en el pasado estuve consultando, siempre hubieron sectores del Partido Comunista y del Frente Amplio que se opusieron a este tipo de medidas cuando se intentó hacer justamente en el periodo del estallido delictual, que el gobierno del presidente Piñera quiso hacerlo y no les dieron la pasada. Dijeron, no les vamos a contratar a personas que hoy día reciban pensiones. Ese era el discurso de los diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista frente a la propuesta del ex subsecretario Gali y otros más cuando trataron de hacer exactamente esto. Entonces, qué bueno que hoy día se den cuenta de que se necesita y nosotros, por supuesto, lo vamos a apoyar. Pero hay una cosa, de nuevo, a largo plazo, de que, en el fondo, cómo mejorar las condiciones de los que están en servicio activo en esta carrera policial y no solamente mejorar las condiciones de quienes ya están fuera, que nos solucionan el problema de corto plazo, pero lo que quisiéramos también es siempre que la carrera policial sea atractiva para que tengamos mejores postulantes, más, en su minuto me acuerdo que la caída de postulantes a carabineros fue muy brutal, entiendo que ahora se revirtió, no sé si nos puede dar información a aquello, pero en su minuto fue muy, muy dura, o sea, nadie quería ser carabinero porque en Chile ser carabinero era como que te escupían en la calle, hoy día se revirtió afortunadamente y tenemos, entiendo, un nuevo auge de postulantes, lo que es muy positivo. Pero quisiera hacer esa pregunta, ministra, si nos puede decir cuál es el compromiso del gobierno en una reforma de carabineros más estructural, que tiene dentro de esa reforma de carabineros una carrera policial. Hay un proyecto de ley ingresado que está durmiendo en la Cámara y la idea de justamente hacerlo de esa manera. Y por último, preguntarle si no cree que esta ley no debiera tener un tiempo acotado, quizás. 5 años, 6 años. Estamos aumentando los parámetros, cambiando los parámetros de forma permanente de un sistema que en el fondo lo correcto sería que la carrera policial se hiciera cargo. Yo sé que no lo puede hacer cargo de inmediato, porque tenemos que empezar a formar gente, tenemos que empezar a... No se puede, y esta es la urgencia que usted tiene y que tiene el país y por lo tanto hay que apoyarla. Pero le pregunto si no cree que tal vez este parámetro no debiera ser temporal y por lo tanto que dijéramos 5 años de ventana para hacer esto, pero después en la reforma de policía, en la reforma de carrera policial tendremos que tener un sistema distinto. Eso, ministro. No, voy a empezar por el final. El problema, claro, es que esto es una ley marco que permite llamar. Por lo tanto, la decisión sobre si usarla o no usarla está a disposición del mando, ¿no? Ahora, yo creo que la única preocupación mía realmente es, o lo que yo me pregunto siempre, es si esto es atractivo para personal que habiéndose jubilado después de un cierto tiempo en Carabineros, ya cierto tiempo más o menos largo, tiene una jubilación bastante razonable y puede conseguir fácilmente incluso un trabajo que equipare la remuneración que tendría como carabinero. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si una persona se va con un determinado salario, un 30% inferior, y probablemente lo contraten en seguridad pública, en seguridad privada, en cualquier lugar, y no tiene mucho incentivo en esto. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente, en el sentido de que aquí el tema de la carrera policial es un tema muy fundamental. Y el tema de la remuneración de los carabineros también.
Pero al margen de eso, ministra, yo entiendo que esto es una cosa bastante urgente, que naturalmente, por los detalles que hay, huelga decir que ha sido conversada largamente con el mando de Carabineros, porque ellos saben realmente qué es lo que se necesita y qué es lo que no. La parte que está la banda y otras cosas más me parecen muy especial. No se puede traer de vuelta la banda, es una lástima, porque, en fin, lo aceptaremos así. Y yo la vamos a votar a favor y la vamos a aprobar, y ojalá la aprobáramos hoy día, ministra. Y antes de la palabra, ministra, el tema de ampliar el llamado a servicio activo de abogados, doctores, dentistas, ¿por qué esa parte también se incluye acá? En el fondo, uno quisiera que en el fondo reclutáramos a personas que estén en primera línea, en servicio, más que funcionarios accesorios. No, pero puedes contratarlo afuera, ¿no? ¿Por qué entrar al... Gracias, presidente. Primero... Perdón, ministro, me equivoqué. El senador Castro me había pegado la palabra antes. Precisamente, presidente, algo parecido a lo que estaba usted planteando. Yo sé que Carabineros tiene muchas funciones que son netamente administrativas, y al ser netamente administrativas, a lo mejor esto se puede ampliar también a profesionales del área administrativa, que tenemos muchos jóvenes profesionales que podrían también suplir esa necesidad, y yo creo que esto sería bastante bueno ampliar esto a este tipo de profesionales. Yo creo que ahí también liberamos una cantidad de carabineros que hoy día tienen otro expertise. Eso. Gracias, senador Castro. Ministra. Muchas gracias, presidente. A ver, voy a tomar todos los temas. En primer lugar, respecto a la PDI, por cierto que se podría hacer una modalidad similar a la PDI. En la PDI el gobierno tiene preparado y avanzado, próximo a ser presentado un proyecto de plantas de la PDI, con el propósito de ampliar la planta de la PDI en sus distintas funciones. Los inspectores, los oficiales policiales y los agentes policiales, ustedes les cambiaron el nombre, que se llaman asistentes policiales, son esos los tres tipos de funcionarios que desarrollan labores policiales. La idea es ampliar estas tres plantas, pero especialmente los agentes policiales, que es donde se detecta una gran necesidad. Cierto que eso se puede hacer, pero tiene un costo y tiene también unas limitaciones que son las mismas que hay por el lado de Carabineros, ver si hay personal disponible, qué requisitos se le pone. Tendría que ser otra discusión porque es otra ley la que regula la PDI. En segundo lugar, respecto a los proyectos ligados a esto. A ver, primero hay que considerar que nosotros ahora salió hace poquito la primera generación de carabineros que se formó con 2 años de carrera. O sea, tenemos ya un cambio bien grande en lo que es la formación de carabineros. Y hay que hacer una evaluación de lo que ha sido la experiencia de duplicar el tiempo de formación de carabineros. No es que se amplió, se complementó, sino que realmente se le dio una planificación totalmente distinta a la que tenía. Y esto está vinculado con proyectos que están en curso, incluso con este que yo mencionaba del llamado a servicio. Porque hay 2 proyectos que están presentados en el gobierno anterior que el gobierno nuestro pretende patrocinar y los ve parte de la reforma de Carabineros que queremos, continuar en esta etapa. Una es la carrera policial y otra es funciones policiales. Ambos son importantes. El primero se refiere a la carrera misma, los incentivos que hay, la formación, el retiro, todos esos elementos están ahí. Funciones policiales, en cambio, se refiere a delimitar de manera más específica qué actividades pueden hacer solamente policías y cuáles en cambio pueden hacer civiles y cuáles en cambio pueden hacer otro tipo de fiscalizadores. Esto es bien importante porque hay muchas labores que hoy día son policiales que uno quisiera que las pudieran hacer otros funcionarios, pero no necesariamente cualquier funcionario. Por ejemplo, notificaciones. Todavía con todo el esfuerzo que se ha hecho por sacar notificaciones de Carabineros, el otro día cuando fue la cuenta pública de Carabineros nos dieron el dato de las notificaciones, es una cosa brutal, la cantidad de personal que está dedicado a hacer notificaciones, que todavía podríamos hacer una mejoría transformando esta tarea ya no en policial, pero adjudicándosela a alguien, porque tampoco puede hacer notificaciones, no sé, para hacer una contratación, externalizar las notificaciones, porque hay un tema es un oficial de fe de alguna manera, la persona que hace las notificaciones. Entonces, sí nos interesan esos proyectos, sí los estamos mirando, el Ejecutivo los pretende patrocinar, pero sinceramente, presidente, en el marco del panorama que nos hemos encontrado, había urgencias que había que anteponer a esos proyectos que son de larga tramitación, que son de plazos más largos y que en el contexto en que estamos se requería resolver, por ejemplo, primero el Ministerio de Seguridad.
muy importante, porque todas estas cosas van a significar que tiene que haber una entidad a cargo de estos temas y nos parece que el Ministerio va a ser un puntal muy grande de que todas estas otras reformas que hay que hacer se puedan desarrollar de buena manera. Las postulaciones sí han aumentado porque se tomaron algunas medidas y porque cambió el contexto. O sea, primero, se nos juntaron tres cosas muy malas. Una, se duplicó el tiempo de formación de carabineros, por lo tanto nuestra producción, digamos, de nuevos funcionarios se hizo más lenta. En segundo lugar vino la pandemia y la escuela tuvo que bajar a la mitad su reclutamiento para generar distanciamiento social en la escuela. Y tercero vino el estallido y había menos interés en postular y mucha gente se retiró. Todo eso pasó junto, simultáneo, las tres cosas al mismo tiempo. Entonces hemos tenido un impacto en las dotaciones, sin duda. Entonces se hizo un esfuerzo ahora para recuperar postulaciones, porque nunca ha pasado que se queden plazas sin llenar. Siempre que hay convocatoria de carabineros se llenan todas las plazas, pero las postulaciones habían bajado dramáticamente. Entonces se llenaban sin tener mucho donde elegir, por decirlo. Entonces, ¿qué se hizo ahora? Primero, hay contextos que han cambiado, ya no hay pandemia, entonces tenemos más espacio, ya recuperamos la capacidad, digamos, de formación que teníamos previo a la pandemia. En segundo lugar, el clima del estallido que generó mucho rechazo con la institución ha cambiado. Entonces hoy día hay más interés. Pero además se hicieron algunos cambios, se cambiaron los requisitos. Por ejemplo, no podían postular personas casadas. Se eliminó ese requisito, pueden postular personas casadas. No podían postular personas con hijos. Una persona tenía un hijo y ya no podía postular a carabinero. Una vez que era carabinero podía tener hijos, no tiene ningún sentido. En tercer lugar, se bajó la estatura mínima de exigencia. Y eso hizo un cambio del cielo a la tierra. Aumentó en un 155% los postulantes carabineros en la postulación de este año. Entonces eso va a significar que va a haber mucho más donde seleccionar y vamos a poder hacer una mejor selección. Lo que decía el senador Osandón... Ministra, ¿puedo interrumpir un segundo? Sí. Yo le podré pedir si nos puede traer para la próxima sesión una distribución de dónde son las distintas escuelas de formación de carabineros, ¿Sí? porque hay un tema regional también bien importante. Yo sé que abrieron en la Araucanía, por ejemplo, recién la posibilidad de formación de carabineras mujeres, que no podían. Sí, Entonces sí. eso también generó una oportunidad tremenda en la región de la Araucanía que antes no existía. Entonces, si nos pudieran enviar la distribución de cómo se están formando, en qué lugares, porque también creo que es relevante pensando en el Pero la futuro. distribución no coincide necesariamente con la destinación, ¿eh? O sea, No, en la formación estamos hablando solamente. No, en mi región hay una escuela de formación de carabineros estupenda, Maravilloso, pero se van todos. no aumenta el número de carabineros de la región. hace tiempo. No, yo lo sé. Lo que quiero decir, senador, es que el número de postulantes aumentó mucho femeninos Eso sí, a carabineros sí, en la claro. región de la Araucanía porque los que antes postulaban tenían que irse a Concepción o no sé dónde. Entonces, se generó una oportunidad. Hay otra novedad ahí muy interesante en la formación de carabineras, que hasta hace poco las carabineras que estaban en formación que se embarazaban, las echaban con deshonores. Ahora les adaptan el programa y pueden terminar su programa. El otro día yo fui a una graduación y se iban graduando varios funcionarios embarazadas, que hasta le hicieron un uniforme especial para que pudieran desfilar con su traje de embarazada. Entonces han cambiado muchas cosas. Una presidenta, el otro día nos plantearon que había un tema de licencias médicas impresionante Sí. y que los profesores de las escuelas ganaban muy poco. Que había un tema para que lo vea, un tema. Bueno, son temas de interés. Yo, el tema de los profesores no tengo información. El tema de las licencias es una gran preocupación. Es una gran preocupación. En general, el director es algo de lo que está encima, particularmente mirando las situaciones de las licencias recurrentes, que hay distintas, hay que mirarlo en profundidad ese tema antes Por de, eso ahí hay que meter de llegar a el tema de conclusiones. IPRECA, el tema de salud, beneficios Sí. sociales. Con la Comisión de Relaciones Exteriores, con una delegación de la Unión Europea, de parlamentarios de la Unión Europea. Termino muy breve, presidente, que solo para decir En que todo caso, la idea... yo creo que yo lo entiendo, pero yo creo que vamos a tener bastante consenso. No creo que tengamos, pero lo digo porque hay buen ánimo por de todo. Pero por si acá. No, lo de Senadora, temporal, perdón, ministra. presidente, yo le pediría, si es posible, que no sea temporal, porque en el fondo esto es un margen para que los gobiernos puedan disponer. Si cambiamos la carrera en algún minuto, ahí, por cierto, podemos cambiar esto, pero no sé qué ganaríamos ahora con ponerle una restricción de antemano, ¿entiende? O sea, el día de mañana, si las circunstancias cambian, podemos hasta eliminar esta modalidad. Pero hoy día ponerle un límite a algunos años, le aseguro que no nos va a contribuir. Y el tema de salud y dental, pedí que me fueran a averiguar, porque no sé el detalle de eso. Si quiere, Claudio, ¿lo podrá Claudio explicar él mismo que estuvo averiguando?
Sí, porque fue a preguntar la razón por la cual se hizo esa disquisición. Probablemente porque tiene algún déficit ahí, no lo sé. Prende el micrófono, por favor. Honorables senadores, de la información que recibimos de Interior es que en el caso de los médicos y los dentistas es por necesidad de nuevos carabineros, y en el caso de los abogados también, ya que se puede liderar con esto personal de orden y de seguridad desde las fiscalías administrativas. Y además que la información de Carabineros es que aproximadamente no deberían ser más de 10 los médicos y dentistas que entrarían con esta ley. Esa es la información que tenemos. Y una cosa que se me olvidó, lo que decía el senador Osandón, presidente, efectivamente sí se hace. O sea, hoy día está habiendo edades de retiro mucho más largas, mucho personal no se retira y mucho de él porque se busca que no se retire, se trabaja y ahí los directivos hacen como ese esfuerzo de convencerlo, entusiasmarlo, porque el retiro es muy temprano y cuando hay un buen funcionario, el tipo de evolución demográfica que tenemos hoy día, a esa edad las personas están en plena juventud realmente, en la flor de la Muy vida. Bien. Entremos en votación entonces, secretario. Lo invito a que vayamos al comparado. Entiendo que todos tienen el comparado en su... Este no es... A esta iniciativa, el Silencio, por favor, Ejecutivo ha hecho presente la urgencia en carácter de discusión inmediata, así que corresponde resolver en general y en particular. La Secretaría entiende que hay unanimidad para aprobar en general esta iniciativa. 4 por 0. Aprobado. Yo le propongo, ministra, que para agilizar la votación, ¿por qué no vamos presentando cada uno de los artículos, lo va describiendo usted brevemente y de esa forma lo votamos de inmediato? ¿Les parece? Sí, por favor. Tenemos el mejor espíritu, senador, así que... ¿Votamos por Insusa? Sí, te dejó el voto a ti, Sandón. Déjeselo a casa, ahí lo tiene seguro. Bien, si quiere usted lo escribe, secretario, el primer artículo, y dejamos que el Ejecutivo o el asesor de la ministra lo pueda explicar si quiere, o la ministra, como quieran. Sí, pero tenéis que volver porque vamos a votar de inmediato. El primer artículo se refiere a este deber de informar que mencionaba, ¿no? Esta es la parte donde se establecen las obligaciones de informar que tendrá Carabineros. Correcto. El primero incorpora este tema como uno de los ámbitos en que se deberá informar al Ministerio del Interior. Muy bien, vamos a seguir avanzando y vamos a esperar a que vuelva el senador Sandón para seguir votando, ¿les parece? Porque si no, estamos sin quórum actualmente para poder votar. El segundo, vamos al segundo... Bueno, en el segundo entramos en el detalle, donde, por ejemplo, pasamos de 5 a 7, aquí donde se establecen los tipos de funcionarios, las expresiones superiores de fila que se encuentren en situación. Aquí es lo que yo les decía, que se amplían, digamos, los requisitos, las condiciones para poder ampliar el universo. Retiro absoluto versus temporal con derecho a pensión, que yo les mencionaba que antes era solo retiro absoluto. Aquí era superiores de fila, y ahora se amplía a los de servicio, en último caso, con excepción de los funcionarios de veterinaria, banda y servicios religiosos. ¿Por qué con excepción? A ver. El número 3 de la página 2. Sí, voy a leer completo el artículo y vamos a ver cómo se incorpora esa frase, ministra. ¿Le parece? El general director, cuando las necesidades institucionales así lo requieran, podrá proponer al presidente de la República, informando al Ministerio de Interior y Seguridad Pública, llamar al servicio hasta por un periodo de 5 años a oficiales y superiores de fila, y aquí es donde incorpora el superiores de fila la frase o de los servicios, en este último caso, con excepción de los funcionarios de veterinaria, banda y servicios religiosos. O sea, en el fondo deja fuera estos servicios, sí. Cosa que me parece razonable, porque en el fondo no es el ámbito que estamos buscando para este tipo de emergencia, ¿no es cierto? Definitivamente, sí. Que se encuentre en esta situación de retiro absoluto. Después está el absoluto y la coma, o temporal con derecho a pensión. Lo incorpora, ¿ya? Los agrega. Los agrega, sí. Exactamente. En la forma y condiciones que determine el estatuto de personal. Y dice, ahí se agrega, en ese espacio dice, en la propuesta el general director deberá incluir la destinación del funcionario, su empleo y grado. Tratando, y después sigue la indicación. Se elimina de orden y seguridad para eliminar esa restricción
porque antes era solamente personal de orden y seguridad, como les decía yo, para poder incorporar funcionarios de servicio y de, ¿cómo se llama la otra? Secretaría. Después se incorpora un nuevo inciso segundo que dice: el llamado a servicio tiene por finalidad, ya sea de manera directa o indirecta, el aumento de la actuación de carabineros en labores operativas a nivel de altas reparticiones, comisarías y destacamentos. Lo anterior con el objeto de que aumente la cantidad de funcionarios que puedan realizar los servicios extraordinarios y ordinarios en el cuartel y en la población. Se le establece una finalidad. Perfecto. Y en el siguiente párrafo dice: a propuesta del general director, se le pone a continuación: a lo menos cada 5 años, previa autorización del Ministerio del Interior, el presidente de la República, mediante un decreto supremo, y ahí sigue a continuación. Ahí establece el marco el presidente, que les decía general, donde se incorporan los llamados Muy bien. específicos. Lo invito, secretario, a que pongamos en votación estos 2 artículos, dado que lo hemos descrito. Se trata del artículo primero, completo, que tiene 2 numerales, 1 y 2. Correcto. Que ya se han leído y descrito. Senador Osandón, ¿cómo va? Artículo primero, aprobado. Senador Osandón lo aprueba. Senador Kusanovich. A favor. Senador, presidente. A favor. Muy bien. La Secretaría entiende o solicita de la Comisión la autorización para efectuar algunas enmiendas, ministra, formales. Sí, autorizado. Bien. Pasamos al artículo segundo, en la página 3 del comparado. El artículo primero introducía modificaciones a la Ley Orgánica de Carabineros. En el artículo segundo se introducen modificaciones al estatuto del personal de Carabineros. Muy bien. Y le pido ahí a la ministra que nos pueda describir nuevamente, como lo hicimos en el artículo anterior, aquellas modificaciones que se hacen al artículo 32 bis y los que siguen a continuación en este caso. No, es una norma adecuatoria porque en el fondo lo que hace es establecer que el presidente de la República tiene que haber una autorización previa al Ministerio del Interior antes que el presidente de la República autorice. Es para hacerlo coherente con lo que previamente establecimos. Después, el segundo punto se refiere al que el llamado puede extenderse hasta 7 años en lugar de los 5 que tenía como tope anteriormente. Ojo que esto no hay que confundirlo con los otros 5 años que son los que vale el decreto supremo que fija el marco, que es otra cosa. Aquí está la expresión, entre las expresiones superiores de fila que se encuentran en situación... Lo mismo que lo anterior, que deja fuera algunos. Aquí es para excluir los funcionarios de veterinaria, banda y servicios religiosos, es adecuatoria también. Ministra, esto es un espejo a lo que acabamos de aprobar, así que le propongo que lo votemos porque es que es todo lo mismo. Todo adecuatorio, orden y seguridad. Similar al otro. Pongamos votación, secretario. Muy bien, el presidente pone en votación el artículo segundo con las modificaciones al estatuto del personal de Carabineros. Senador Osandón. Una pregunta antes de eso. Claro, lo que me decía el asesor. Aquí cuando dice, en la página 2 dice previa autorización del Ministerio del Interior, ¿eso va a ser siempre o porque si estamos creando el Ministerio de Seguridad Pública? Sí, es que todavía no existe, entonces... Lo pasa que ponemos el ministerio encargado de la seguridad, lo que pasa el Ministerio del Interior después no. Lo que pasa es que, perdonen que cuando se cree el Ministerio de Seguridad, todo lo que tenga que ver con el Ministerio del Interior se tendrá que adecuar. O sea, por norma, o sea... Por lo mismo, yo imagino que el proyecto de ley de seguridad se tendrá que hacer cargo de todas las veces. Hoy día no podemos legislar con una situación que no existe. Hoy día lo que existe es el Ministerio del Interior. Así que avancemos. Muy bien. Senador Osandón. Apruebo. Senador Kusanovich. A favor. Senador presidente. A favor. También este artículo segundo se aprueba por unanimidad 3-0. Finalmente... el proyecto se completa con un artículo transitorio que regula el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario.
Y al efecto dice que se financiará con cargo a los recursos de Carabineros y si estos faltan, el Ministerio de Hacienda podrá suplementarlos con recursos del Tesoro Público. En los años subsiguientes, en cambio, se estará a lo que se considere en la respectiva... ¿Qué página del comparado está usted, oiga? 6. Y ya pasamos el artículo segundo se aprobó votó. igualmente. Sí. Perfecto. Estamos en la página 6. Entonces, el transitorio dice, el mayor gasto fiscal que representa la aplicación de esta ley durante su primer año de vigencia será financiada con cargo a los recursos contemplados en el presupuesto de Carabineros de Chile. En lo que faltara, el Ministerio de Hacienda podrá suplementarlos con recursos que traspasen de la partida del Tesoro Público. ¿Les parece? Muy bien. Aprobado el transitorio unánimemente, 3-0. Aprobado. Ministra, hemos despachado este proyecto de ley, así que le agradecemos su presencia y espero que el Ministerio, que la Comisión de Hacienda Estamos arreglando el informe financiero para que esto sea actúe con la ahorita. misma celeridad. Muchas gracias. Se agradece mucho a la comisión por la prontitud y por la votación. Es una gracias. buena combinación. Votar rápido y a favor. No, muchas gracias, presidente, y a toda la comisión. Muy bien, vamos al último punto de la tabla, estimados. Tenemos el último punto de la tabla. Secretario. Muy bien. Hasta luego, ministra. Gracias. En el orden del día de esta sesión aparece en el tercer lugar de la tabla el proyecto de ley que busca aumentar la protección del personal de Carabineros de Chile, iniciativa también conocida como la de los 7 metros. A esta iniciativa se han No importa, usted las va leyendo, le vamos sacando el tiro. Tranquilo. Voy a proyectar en la pantalla. A esta iniciativa se formuló un conjunto de indicaciones de los senadores Cast, Kusanovich y Osandón. Corresponde, por lo tanto, considerar estas indicaciones y resolverlas si les parece. ¿Podemos proyectar más grande, por favor, el... ¿Está la indicación aquí? Estas son unas correcciones. Si sería positivo que alguien del Ejecutivo pudiera estar del Ministerio del Interior, creo que es positivo. Siempre es bueno que sepan. Secretario, ¿nos puede ir leyendo las... ¿No tenemos entonces impresas las indicaciones? ¿No las puede leer? ¿Las puede...? Sí, se pueden leer. Sí. ¿Aquí están? Ya. ¿Ah? No, ya es tarde. El artículo primero de la moción agrega en el artículo 10 del Código Penal una nueva circunstancia eximente de responsabilidad criminal. El artículo 10 del Código Penal enlista 13 circunstancias distintas eximentes de responsabilidad criminal. El loco demente, el menor de 18 años, etc. La moción agrega la siguiente, como número 14. El funcionario de las fuerzas de orden y seguridad pública que obrare en ejercicio de sus funciones. Siempre que un funcionario de las fuerzas de orden y seguridad pública, obrando en ejercicio de funciones, hiciere uso de su arma de servicio, se presumirá legalmente que ha sido correctamente empleada. Bien, aquí está la indicación del senador Kusanovich, ¿verdad? No, claro. Él propone suprimirla. Respecto de esta proposición de la moción, el senador Kusanovich propone suprimirla. Y la lógica que tiene es porque ya está en la ley Naim Retamal. ¿Cierto, senador? Muy bien, les propongo que la podamos votar, esta indicación.
Se pone en votación entonces la indicación número 1 del honorable senador señor Kusanovich para eliminar esta eximente de responsabilidad propuesta. Senador Osandón aprueba. Senador señor Kusanovich. A favor. Presidente. A favor. Bien. Suprimido el artículo primero de la moción. El artículo segundo de la moción agrega un inciso segundo al artículo 410 del Código de Justicia Militar. El artículo 410 del Código de Justicia Militar señala, además de las exenciones de responsabilidad establecidas, será causal eximente de responsabilidad penal para los carabineros el hacer uso de sus armas en defensa propia o en la defensa inmediata de un extraño al cual, por razón de su cargo, deban prestar protección o auxilio. Esa es la norma vigente, artículo 410, Código de Justicia Militar. A este precepto, la moción propone agregar un inciso segundo que dice: siempre que un funcionario de Carabineros hiciere uso de su arma de servicio en los términos de este artículo y de los artículos 411 y 12 siguientes, se presumirá legalmente que ha sido correctamente empleada. A este artículo segundo se presentó la indicación, se presentaron dos indicaciones. Perdón, la mía yo la retiro. Sí, porque en el fondo hay que votar la segunda del senador Sandón, que si se aprueba quedan las otras. Muy bien. Exactamente. La indicación número 2 del senador señor Kusanovich ha sido retirada y la indicación número 3 del senador señor Osandón la reemplaza por el texto que aparece en la pantalla. El texto nuevo: siempre que un funcionario de Carabineros hiciere uso de su arma de servicio, armamento menos letal o elementos no letales en términos de este artículo y de los artículos 411 y 412, se presumirá legalmente el uso racional y que ha sido correctamente utilizado el empleado sí en razón de su cargo, con motivo o ocasión del cumplimiento de sus funciones de resguardo de orden público y seguridad pública, repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero, la protección de bienes considerados esenciales y protección de infraestructura crítica. Presidente, yo propongo que le pongamos funcionarios de Carabineros de Chile. Nos faltó eso. Ok. ¿Unánime? Unánime. Aprobada la indicación número 3 con la enmienda para agregar la expresión de Chile. 3-0. Después está el artículo 3, secretario, que el proyecto de ley dice que incorpórese en el artículo 412 bis al Código de Justicia Militar lo siguiente: en el marco de un procedimiento, Carabineros podrá solicitar a una o más personas armadas o desarmadas que levanten sus manos y mantengan una distancia de 7 metros. Una vez intimada dicha orden, el carabinero que haga uso de sus armas de fuego en contra de quienes le desobedezcan estará exento de responsabilidad penal. Y acá está la indicación del senador Kusanovich en el artículo 3, que lo modifica de la siguiente manera. Dice: estará exento de responsabilidad criminal el carabinero funcionario que haga uso de su arma de fuego en caso de que cualquier persona lo amenace a menos de 7 metros con un objeto presumiblemente cortante o contundente, abalanzándose o corriendo contra él. El juez podrá eximir de responsabilidad criminal al funcionario policial que haga uso de su arma de fuego a distancias superiores cuando los ofensores sean más de uno o las circunstancias lo ameriten. La ponderación de los hechos y circunstancias deberá realizarse de acuerdo a las circunstancias del caso, atendida la situación en que el funcionario policial se encontraba en su momento. Esta es una indicación realizada por el senador Kusanovich, y entiendo que hay otra propuesta que está aquí, que la voy a leer, que dice: estará exento de responsabilidad criminal el carabinero funcionario policial que, para resguardar su integridad física o su vida, o las de un tercero, haga uso de su arma de fuego en caso de cualquier persona, abalanzándose o corriendo contra él, lo amenace o ataque a menos de 7 metros, con un objeto contundente, cortante, contundente o de carácter análogo. Los tribunales podrán eximir de responsabilidad criminal al carabinero funcionario policial que haga uso de su arma de fuego a distancias superiores cuando los ofensores o atacantes sean más de uno o las circunstancias lo ameriten, atendido el uso racional del medio empleado
o cuando no habría podido razonablemente evitar la amenaza o ataque de manera efectiva por los medios disponibles. Al efecto, también serán aplicables los atenuantes del inciso segundo del artículo 411 de este Código. Presidente, Senador. A mí me gusta más esta redacción, pero en vez de ya los tribunales podrán, los tribunales deberán. Yo cambiaría la palabra podrán por deberán. Claro. Deberán tener. Entonces, esta propuesta, perdón, que es la propuesta definitiva, ¿está ingresada? No. La acabo de leer nomás, ¿cierto? Pero no está ingresada. Es que esta es la forma de ingresar, digamos. Yo lo sé. Es una modificación a la reacción de Kuzanovich. Y entendemos que respecto de las 5 se está siguiendo el mismo procedimiento. Y además la Secretaría entiende que el senador Kuzanovich amplía la indicación al personal de la Policía de Investigaciones. Correcto. Senador Castro. Solamente pues, si Carabinero, en este caso el funcionario policial, puede actuar si la persona lleva un elemento contundente. Si no lleva un elemento contundente no podría actuar. No, pues si está atacado... Pero si lo van a atacar, porque tú sabes que a veces el que va a atacar... Es que ahí dice, si es que es una persona y simplemente va sin ningún elemento contundente, no puede disparar. Si son dos o más, sí le da, que es la siguiente parte. Ah, ya, ¿Me correcto, entiende? correcto. Por lo tanto, si es una persona que se me acerca amenazándome con un elemento contundente o cortante, lo que sea, sí puedo disparar. Ya. Si se me acerca lanzándome sin nada, no puedo disparar. Pero también la persona puede atacar a Carabineros con su cuerpo, o sea, sí, pero agredirlo. No está incluido en esta... Ah, correcto. Ya. ¿Okay? ¿Estamos en condiciones de votar, secretario? Sí. En la forma en que el presidente ha explicado, esto es con las modificaciones a los textos de las indicaciones 4 y 5. A mí me salta la duda, perdón, es con el tema de los tribunales, podrán eximir, deberán eximir, si lo cambiamos, que haga es que es fundamental a distancias superiores, porque eso podrán, deberán, deberán, es como obligarlo a eximir de responsabilidad. Pero esto estamos hablando de distancias superiores. No, pero es que le quiero leer la indicación para que, mire, dice, deberán eximir de responsabilidades solo cuando los ofensores y atacantes sean más de uno y cuando, en el fondo, las circunstancias lo ameriten. Que ahí podría ser, o sea, en el fondo, atacan con armas de fuego. Claro, exactamente, ahí lo dejas amplio. Claro. Pero deberán cuando se cumplan estas dos condiciones, si no, no debe. Exactamente. Claro, porque si los atacan con armas de fuego, la distancia de los 7 metros no tiene sentido. ¿No? Exactamente, puede ser incluso, porque dice, cuando los ofensores o atacantes sean más de uno, o las circunstancias lo ameriten. Claro, o sea, en el fondo puede ser uno, y puede estar disparándole. Sí. ¿Me explico? Perfecto. Ese es para el caso en que esté más lejos. Cuando está más cerca... Si es que se me acerca uno con un elemento contundente, puedo defenderme. Claro. Que es bueno aclarar que esta es la distancia necesaria. Oiga, y además, perdón, y tiene otro elemento adicional que no se nos olvide. Dice, atendiendo el uso racional del medio empleado. O sea, en el fondo tiene varios elementos de racionalidad. No es que... O sea, en el fondo es atendiendo de que se está haciendo uso correcto de la racionalidad y cuando no haya podido razonablemente evitar la amenaza. O sea, además le pone... ¿Ah? Sí, solamente para recordar que el objeto de esta norma, que es la que usan en Estados Unidos, es que la distancia que cuando una persona viene corriendo con un arma es el tiempo necesario para alcanzar a desenfundar el arma. Bien, entonces vamos a votar ambas, secretario, la que acabamos de leer, pero también la que incluye a la Policía de Investigaciones. Claro. Que dice, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, estará exento de responsabilidad criminal del detective o miembro de la PDI que, para resguardar su integridad física o su vida, o la de un tercero, haga uso de su arma de fuego
en caso de cualquier persona, y repite lo mismo que lo anterior. Perdón, ¿no será bueno dejarlo igual que la ley Naín Retamal, que era cualquier funcionario que esté cumpliendo órdenes de orden público? Pero mire, yo creo que si queremos avanzar hoy día, tenemos que avanzar con las indicaciones que están presentadas. De lo contrario va a quedarse... ¿ah? Así que le invito a que votemos. Pida la votación. Sí. El presidente pone en votación las indicaciones números 4 y 5 con este conjunto de enmiendas que se han descrito, incorporando esto último, que es una modificación a la ley orgánica de la Policía de Investigaciones. Sí, tiene que ser deberán en las dos. Yo estoy modificándolo en ambas. Así lo entiendo. Sí. Replicándose en la ley orgánica de la PDI la norma que estamos aprobando para Carabineros. Correcto. Senador Osandón a favor. Senador Kusanovich. A favor. Senador presidente. A favor. Muy bien. ¿Cuál sería la siguiente? La indicación siguiente, que es la indicación número 6, Buenas tardes, señor presidente. Sí. Un punto que quería mencionar respecto del artículo 4, que no fue objeto de indicaciones. La propuesta del artículo 4 modifica el artículo 416 del Código de Justicia Militar y reemplaza la expresión presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado por presidio perpetuo calificado. El problema de incorporar esta modificación es que el inciso segundo del artículo 416, que se puede ver... Entiendo que hay que rechazar este artículo, lo que tengo yo. No, lo que pasa es que no fue objeto de indicaciones, pero deja incongruente la pena del inciso segundo. Porque el inciso segundo señala que será castigada con presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado si concurre alguna de las circunstancias siguientes. Lo entiendo, pero la pregunta que yo le hago, igual podemos votar ese artículo en contra de la ley. Aunque no haya sido sujeto de indicaciones, lo podemos someter a votación y votamos en contra. Este artículo 4 fue aprobado en general. Sí. En este momento estamos en discusión en particular. Y podemos votarlo en contra. Y por lo tanto, no obstante que no ha sido objeto de indicaciones, cualquiera de los senadores puede pedir que se vote en particular. Lógico. Que es lo que está, entiendo yo, haciendo el presidente. Así es. Puesto en votación en particular. Artículo 4. Hay que rechazar. Se puede votar a favor o en contra. ¿Por unanimidad? Muy bien. Entiendo que el artículo 5 ocurre lo mismo, ¿no? ¿Ah? Ya. Hay que rechazarlo. Entonces vamos a proceder a votar también en particular el 5, que también yo por lo menos voy a invitarlos a que rechacemos. Muy bien, por unanimidad, en votación en particular, se rechaza también el artículo 5. El 6º exactamente lo mismo. ¿Les parece que lo rechacemos? El 7º exactamente lo mismo. Rechazado. El 8º es exactamente lo mismo. Lo rechazamos. Si está objeto de indicaciones, la tiene que retirar el senador Kusanovich. Después el 9, entiendo que también hay que rechazarlos y tiene que retirar su indicación, senador. Ok. Después llegamos al artículo 10, que hay una propuesta del senador Osandón para sustituirlo por el siguiente. Dice, artículo 416 sextis, quien entorpezca, obstruya o dificulte el accionar de Carabineros en ejercicio de sus funciones sin ocasionar lesiones, sufrirá la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 30 a 50 unidades tributarias mensuales. Si le ocasionare lesiones, cualquier magnitud, se aplicará lo establecido en el artículo 416 de este código, aumentando las penas en su grado. Después continúa lo que ustedes ven en su comparado. Entonces, ¿les parece que aprobemos la propuesta del senador Osandón? ¿Hay que rechazar esta? Las dos.
Perdón. Se propone rechazar ambas. Incluyendo el artículo, ¿verdad? Secretario, entonces el acuerdo de los senadores presentes sería rechazar tanto la propuesta del senador Sandón como el artículo 10. ¿Ok? Muy bien. Después el artículo 11 no está sujeto, se mantiene, ¿no? No fue sujeto a indicaciones y se mantiene. Y nos vamos por último, hay una indicación de Kusanovich que entiendo va a retirar, que es la del artículo 12. ¿Y qué pasa con el 11? ¿Qué pasa? ¿También? Perdón, el artículo, la indicación suya del 12, ¿se va a retirar o no se va a mantener? ¿Va a retirar? Está contra la idea matriz, me dicen. A ver, perdón. No me quedó claro qué pasó, qué suerte corrió el artículo 11. El artículo 11 me no informa fue que objeto de indicaciones. Y me informa que hay que rechazarlo también. Rechazado Sí, se rechaza el artículo 11. Y por último, el senador Kusanovich retira su indicación al artículo 12, ¿no? Muy bien. Despachado el proyecto y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Perdón, falta alguna mención aquí. ¿Cuál sería? Pero me acaban de decir que retiraba la del senador Kusanovich, la última, el artículo 12. ¿Cuál es el artículo nuevo? ¿Por qué no se siente el informe mejor? Explíquelo bien. Eran las dos cosas. Era la última, el artículo 12 nuevo. Artículo 12 nuevo. ¿Eso se retira? Sí. Y a continuación... Disculpe. Buenos días. A continuación estaban las normas adecuatorias para que quede complementado, como se hizo con Nain Retamal y con otras leyes. Y también va en concordancia con lo que había solicitado el senador Osandón, la indicación del senador Osandón, que fue la anterior a la que se retiró recién, que tiene el mismo sentido, pero son normas adecuatorias que van en el artículo 404 del Código de Justicia Militar y artículo 208 del Código de Justicia Militar. Y hay unos artículos que tratan la materia, entonces amplía los supuestos dentro de esos mismos artículos, no creando un artículo nuevo. Ese es el sentido que tiene. ¿Quién ingresó estas indicaciones? Porque las podemos acordar entre todos, pero en el fondo lo que yo tenía entendido es que la indicación del senador Kusanovich se retiró, que es esta de aquí, ¿no? Correcto. Y esta es la que ustedes recomiendan agregar. Claro. Perfecto. ¿Ustedes tienen su poder? Sí, a ver, desde el punto de vista reglamentario, estamos votando las indicaciones. El reglamento dice que en el segundo informe la Comisión podrá proponer la aprobación o rechazo de las indicaciones. Punto seguido, podrá asimismo proponer otras enmiendas que tengan relación con las indicaciones aprobadas. En consecuencia, estas últimas... Son adecuatorias, por lo tanto tienen relación. Y las aprobamos amparados en esta disposición reglamentaria. Muy bien. Para dar coherencia... Para dar coherencia a todo el texto aprobado. Muy bien. Muy bien. Aprobado. Ahora sí. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.